Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Están bien? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué Gracias. bueno. Muy bien. Voy a empezar a compartir para empezar la clase de hoy. Espero que todos vean la pantalla para empezar con un nuevo concepto físico que tenemos que ver, que es el concepto de momentum angular. Solo antes de empezar la clase, primero decirles que lo que vamos a ver ahora no entra en la prueba. La prueba, más rato les voy a subir una lista de los tópicos, pero la lista es todas las cosas que hemos visto hasta la clase pasada. Así que entra toda la materia que hemos visto hasta la clase pasada en la prueba. Pero como no podemos perder tiempo, tenemos que seguir viendo materia y lo que toca ahora es momentum angular. El momentum Profe, angular, sí, dime, es que dime. con respecto a la materia de propulsión, eh, ¿cómo nos recomendaría estudiar eso? Porque como que no sé qué tipo de ejercicios podría preguntar. Eh, Propulsión de cohete. sí, mira, a ver, lo único que vimos fue la ecuación y no me acuerdo cómo se llama, pero es la ecuación de cohetes, en el que la velocidad depende del cambio de la masa. ¿Se acuerdan que al final llegábamos a que era una especie de logaritmo? Claro. La manera o sea, de plantearse problemas en las que se puede usar esa ecuación del cohete es que, por ejemplo, yo te digo, este es un ejemplo, ¿cuál es la velocidad del cohete si ha quemado la mitad de su combustible? O la tasa de pérdida de masa es mm, como 1/el tiempo. Calcula la velocidad con respecto a la altura. Cosas así. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Muy bien. Momentum angular. A ver, el momentum angular voy a escribir primero la definición y después les voy a decir lo que significa. Se define de la siguiente manera. Se simboliza con la letra L minúscula y es básicamente R cruz P. R, déjenmelo decirlo al revés. P el momentum y R es la posición donde está calculado ese momentum. Para que entiendan lo que quiere decir el momento angular, lo primero que tienen que acordarse es qué es lo que significa el momentum. El momentum era m por v. Y si se acuerdan de la segunda ley de Newton, la derivada del momentum era la fuerza. Ahora, ¿qué me dice estas ecuaciones? La segunda ley de Newton me dice que si existe fuerza, eso se produce un cambio de momentum. En otras palabras, lo que me está diciendo la segunda ley de Newton son las condiciones que se necesitan para cambiar el momentum de un cuerpo, que es lo que llamamos fuerza. Pero el momentum es la cantidad de movimiento, o sea, es la información de cómo se está moviendo el cuerpo. La segunda ley de Newton es la razón por la que cambia ese momentum, pero el momentum es la información que lleva un cuerpo cuando se mueve. El momentum angular, por lo tanto, como está compuesto con el momentum, es en realidad la información de movimiento rotacional que tiene un cuerpo. O sea, aquí está codificada la cantidad de movimiento rotacional. Y una cantidad que nos faltaba por definir en nuestros movimientos de rotación de sólido rígido. La parte importante es que ustedes entiendan que
el momento angular es la contraparte del momentum. El momentum es la cantidad de movimiento translacional que tiene un cuerpo, mientras que el momentum angular es la cantidad de movimiento rotacional que tiene un cuerpo. Cada uno de ellos tiene informaciones distintas, porque están describiendo cosas distintas. Muy bien. ¿Por qué el momentum angular es importante? Déjenme mostrarles un video primero. El video probablemente ustedes no van a escuchar el sonido, así que yo les voy a ir narrando, y espero que todos lo estén viendo. Es una esfera de Hoverman. Esta esfera de Hoverman, la gracia es que cuando ustedes tiran un cordel, se contrae, como lo que están viendo ahí. Lo que va a hacer esta persona es hacer girar esta esfera de Hoverman y la va a contraer. Y tienen que fijarse lo que pasa con la frecuencia angular de la esfera. Ahora la va a soltar, se expande. ¿Qué pasa con la frecuencia angular? ¿No disminuye el radio, aumenta la velocidad? A ver, ese es un punto La, importante. Aumenta la Ahí velocidad lo para están viendo de nuevo. mantener la energía. ¿Puedes repetir, por favor, de nuevo la última persona que habló? Se supone que cuando ese objeto está girando, tiene una cierta energía y después cuando se comprime, cuando se acorta el radio, necesita menos energía para hacerla girar, pero sigue teniendo la misma energía, entonces gira más rápido. Espérate. No sé si podrías, lo estoy mirando Creo que- como explicando en forma de conservación de energía, puede ser, pero es conservación del momento angular. Ah, ese es un punto importante. Las dos leyes de conservación que acabas de mencionar son dependientes. Eso quiere decir que se puede cumplir una u otra, o las dos al mismo tiempo, o ninguna. Por lo tanto, no te conviene mezclarlas nunca. Te No, conviene estudiarlas por me separado. equivoqué, estaba pensando la respuesta y después se me ocurrió que en realidad era el momento angular. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver hoy día, conservación de momento angular. Pero quiero que me digan por qué ustedes creen que pasa esto, que aumenta la frecuencia angular. Eso es lo que, cuando se contrajo la esfera, empezó a girar más rápido, lo que ustedes saben que a esta altura significa que aumenta su frecuencia angular. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Cambió el momento de inercia? Ese es un Porque punto disminuye el importante. radio. A ver, recuerden, yo estoy de acuerdo con ustedes que disminuyó el radio. Sin embargo, recuerden que si dicen eso, quedan cortos. ¿Por qué? Porque imagínense que la esfera estuviera quieta. Si la esfera estuviera quieta, yo también podría hacerle disminuir el radio. Y eso no significa que debería haber un cambio en su velocidad. Toda la gracia del ejemplo es que está rotando. Y cambió la forma. Pero cuando ustedes ven que algo cambia la forma y a la vez está rotando y cambia la forma en torno a su eje de rotación, entonces saben que cambió el momento de inercia. Y recuerden, el momento de inercia contiene más información que solamente un cambio de forma. El momento de inercia contiene la información de cómo cambia la forma en torno a un eje dado. Y ustedes saben que eso es relevante porque si ustedes cambian el eje, cambia el momento de inercia. Así que está bien decir que cambia el radio, pero no cambia solamente el radio. En realidad lo que está cambiando es la distribución de toda la masa de la esfera en torno al eje de rotación. O sea, cambia el momento de inercia. ¿Por qué ustedes creen que cambiando el momento de inercia debería cambiar la frecuencia angular? Que se hace más fácil hacerlo rotar con la misma energía. Esa es una buena explicación. Como ya les dije, la energía o la conservación de energía que acabas de mencionar, lo cual puede ser posible, y de hecho la esfera de Hoverman es una ley de conservación, no es lo mismo a lo que vamos a ver ahora. Y la razón por la que empieza a girar más rápido realmente no es conservación de energía, sino que es conservación de momento angular. Y es lo que vamos a ver ahora. No creo que me dijeran la solución, sino que se dieran cuenta que si cambian algo y ese cambio implica otra cosa que cambie, siempre eso da a entender que hay una ley de conservación detrás. Si ustedes cambian el momento de inercia y eso implica al tiro un cambio en la velocidad con que gira, eso me lleva a pensar al tiro que hay una conservación detrás y esa es la que tengo que buscar. Eso es lo que vamos a encontrar en esta clase.
¿Cómo lo encontramos? De la siguiente manera. Supongan, primero, que tengo un puntito girando en una órbita circular. Ese puntito tiene masa m y está girando en torno a ese centro. ¿Ya? Quiero calcular el momento angular de esto. Yo sé que este puntito tiene alguna velocidad v en esa dirección. Me conviene describir este puntito con coordenadas polares, como ustedes ya saben. Las coordenadas polares en este punto es ese vector, r tongo radial, algo de ser en otro color mejor, r tongo, y ese otro vector, teta tongo, que son los vectores unitarios en coordenadas polares. Así que todos deberían darse cuenta aquí que la velocidad del puntito se puede escribir simplemente como v teta tongo. Es tangencial a la trayectoria. Y si es circular, ustedes saben que esa velocidad en realidad es r por omega en teta tongo, donde r es el radio de la órbita y omega es la frecuencia angular con que gira. Esto es simplemente movimiento circular. Si yo conozco la velocidad, entonces automáticamente sé cuánto da el momentum. El momentum es m por r por omega en teta tongo. Y ahora, la última que me queda preguntar es cuál es la posición de esta partícula. Si estamos en coordenadas polares, la posición es simplemente r por r tongo, nada más. Por lo tanto, ahora voy a llegar y calcular el momento angular. Era r cruz p, que en este caso es r tongo, cruz m por r por omega teta tongo. Como las cantidades escalares se multiplican simplemente, esto queda m r cuadrado omega por r tongo cruz teta tongo. ¿Cuánto vale ese producto cruz? R tongo cruz teta tongo. Una manera fácil es con la regla de la mano derecha. Si ustedes ponen su mano derecha extendida a lo largo de R y después cierran sus dedos hacia teta tongo, se van a dar cuenta que su pulgar apunta hacia afuera de la pizarra, en la dirección que vamos a llamar K-tongo. Por lo tanto, finalmente el momento angular es m r cuadrado omega en K-tongo. Y este es el resultado final para nuestra partícula girando en una órbita circular. Ahora, hay varias cosas interesantes que discutir acá. Primero, las unidades. Fíjense que las unidades son siempre kilogramos por metro al cuadrado partido en segundo. Esas son las unidades del momento angular. Así que cada vez que ustedes quieran calcular un momento angular, esas son las unidades que tienen que tener. Esto es muy... A ver, el momento angular en general es muy importante en la naturaleza. Muy importante. Aparece en todos lados. Y a medida que vayamos progresando en el curso, yo les voy diciendo dónde aparece y por qué es importante. Pero solamente para adelantarles, juega un papel fundamental en mecánica cuántica. Así que es importantísimo que ustedes entiendan bien qué significa el momento angular. Eso se puede dar cuenta exactamente de lo que acabamos de calcular. Yo partí la clase diciendo que el momento angular contenía información acerca del movimiento rotacional del cuerpo. ¿Cómo veo eso en el problema acá? Primero, la masa. La masa me dice que hay algo moviéndose, que tiene masa m. Segundo, aparece el R, que me entrega información sobre el radio de la órbita. Aparece omega, lo cual me está diciendo que está rotando, y me está rotando con una frecuencia angular. Y cuarto, me está diciendo la dirección en la que rota. Me está diciendo que es en K-tongo. Noten que K-tongo es la dirección de rotación que tiene esta partícula con la regla de la mano derecha. Si usted usa la mano derecha y los dedos son la rotación de la partícula, el pulgar es la dirección de la rotación, que apunta en K-tongo, que es la dirección antihoraria. O sea, esto gira así. Toda esa información la puedo extraer de acá. O sea, el momento angular tiene toda la información de qué está rotando y cómo está rotando y en qué órbita. Y por eso es extremadamente importante. Lleva toda la información de la cantidad de movimiento rotacional del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. El cálculo que acabamos de hacer es el de un puntito. Pero obviamente ustedes saben que lo que a mí me interesa realmente es un sólido rígido que está girando en torno a algún eje y está girando todo el sólido con una frecuencia angular omega. ¿Cómo calculo el momento angular total de un sólido rígido? Lo que acabamos de calcular es el momento angular de un puntito en una órbita circular. ¿Cómo calculo entonces el momento angular de todo un sólido rígido que gira en torno a un eje cualquiera y el sólido tiene cualquier forma, o sea, cualquier momento de inercia? La sumatoria. Muy bien. Como ustedes ya saben, esto lo hemos hecho varias veces, es simplemente la sumatoria de cada uno de esos puntitos que lo componen. Y la razón es porque cada uno de esos puntitos está girando en una órbita circular. Por lo tanto, el momento angular total, que lo voy a simbolizar con la letra L mayúscula, es simplemente, si a este puntito le llamo I, es simplemente la suma de cada uno de los momentos angulares LI. Y esto se puede escribir como la suma de MI, la masita de cada puntito, por el radio I al cuadrado, o sea, el radio de la órbita que está ahí, por omega en catongo. Noten, sin embargo, que omega es la frecuencia angular de todo el sólido. Cada punto del sólido está girando con la misma frecuencia angular. Así que es constante. Cada tongo también es constante. Apunta, de hecho, en la dirección de rotación. Esa dirección es cada tongo. Así que esta suma en realidad llega hasta ahí. Y ahora todos ustedes tienen que reconocer lo que está entre paréntesis. ¿Qué es lo que está entre paréntesis? Momento de inercia. Es simplemente el momento de inercia y el momento angular total de un sólido rígido adquiere esa forma extremadamente simple de I por omega en catongo. Noten, por favor noten, compárenlo con el momentum de una partícula, que es m por b. El momento angular de un sólido rígido es el momento de inercia, que juega el papel de la inercia rotacional, multiplicado por la frecuencia angular. Por lo tanto, noten que es la misma estructura matemática. El momentum contiene la información de cómo se mueve translacionalmente un cuerpo, mientras que el momento angular es cómo se mueve rotacionalmente. Y por eso aparece el momento de inercia y por eso aparece la frecuencia angular. Pero además de eso, la matemática es exactamente igual. Es la física lo que significa lo que estamos estudiando, es donde pasa la diferencia. Muy bien. Entonces, ahora tenemos ya dos descripciones de momento angular. Esta de acá, que es para una partícula, el movimiento circular. Y esto de acá, que es para un sólido rígido. Profe, ¿dónde está apuntando? Que no veo. ¿Dónde qué? ¿Cuál era el de una partícula? No Este de sé. aquí. Y Ese la cálculo. verde. Ya. Ese cálculo es para una partícula en movimiento circular. Y usamos ese cálculo para calcular el momento angular, de un sólido rígido cualquiera. Y me da I por omega. Así que eso significa que un sólido rígido cualquiera, si yo conozco el momento de inercia que tiene y conozco la frecuencia angular con la que gira, estoy listo. El momento angular es la multiplicación de los dos en catongo. Nada más. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que tengo la definición de momentum angular, tengo que entender cómo es la dinámica del momentum angular, o sea, cómo evoluciona. Cuando a ustedes les pregunten cómo evoluciona algo, lo que realmente le están tratando de decir es cuál es su derivada temporal. Y eso es lo que quiero calcular. La derivada temporal del momento angular total de un sistema. O sea, la derivada temporal de la suma de cada uno de los momentum angulares. Déjenme reescribir esto
Y ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que esto es lo mismo que RI cruz PI. ¿Ya? Ya van a ver por qué quiero escribirlo así. Lo único que hice fue usar la definición, la primera definición que escribí para el momento angular. Ahora, la derivada de una suma es simplemente la suma de derivadas, así que esto es lo mismo que esto. La derivada de cada uno de los términos sumados. Y noten que eso es simplemente por regla de la cadena, son dos derivadas. La primera derivada es la derivada de la posición con respecto al tiempo, cruz el momentum, más una segunda suma de las posiciones, cruz la derivada del momentum. Ya, muy bien. Primera cosa, ¿qué es esto? ¿Qué es la derivada de las posiciones? La La velocidad velocidad. angular. Muy bien. Es simplemente la velocidad. B. Recuerden, es la definición de velocidad. La derivada de la posición es la velocidad. Así de simple. ¿Qué es esto de acá? La derivada del momentum. La energía, creo. No No, estoy seguro. no, no. Recuerden la segunda ley de La Newton, fuerza. la fuerza. La derivada del momentum siempre es la fuerza. Así que las ecuaciones quedan así. Muy bien. Antes de seguir con rojo, les pregunto, ¿qué es esto de aquí? R cruz F. Torque. Muy bien. Estos son los torques que siente cada partícula. Por lo tanto, todo esto es el torque total, porque es la suma del torque de cada partícula. Así que la segunda suma la resolvimos. Resolvamos la primera. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese producto cruz? Déjenme escribirlo de forma extendida. Y le voy a quitar el argumento I. Es lo mismo, B cruz P. ¿Ya? Ustedes saben que esto es para cada partícula. El momentum ¿Cero quizá? es MB. Y como bien ¿Con dijeron, paralelo? porque son paralelos, B cruz B siempre es cero, así que este producto cruz es siempre cero. Siempre. Cada vez que ustedes hagan un producto cruz entre dos vectores que son paralelos o antiparalelos, siempre es cero. Así que cada uno de los términos es cero, y estos son sumas de muchos ceros, así que da cero. Por lo tanto, finalmente, encontramos lo siguiente. La derivada temporal del momentum angular total no es nada más que el torque total sobre el sistema. Y noten lo que significa esto. Lo que me está diciendo esta ecuación es que para producir un cambio en el momentum angular de un sistema, tiene que haber un torque. O al revés. Si se produce un torque sobre algún sistema, se produce automáticamente un cambio en el momentum angular de ese sistema. Por favor, comparen esa ecuación con de nuevo la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que el cambio en el momentum es producido por la fuerza. Noten que análogamente es la misma ecuación. El significado es distinto. Mientras que la segunda ley de Newton es una condición para el movimiento translacional, la ecuación que acabamos de obtener es para el movimiento rotacional. Un cambio en el momentum angular de un movimiento rotacional es producido por un torque. Eso es lo que me está diciendo. Así que cada vez que yo tenga un torque en el sistema, lo que estoy realmente haciendo es cambiando el momento angular de ese sistema. La analogía es perfecta y la matemática es la misma, pero el significado es el distinto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Ahora noten lo siguiente. Yo podría hacer muchos problemas y muchos
sistema en el cual yo les doy a ustedes los torques y ustedes ven cómo evoluciona el momento angular. Y lo vamos a hacer. Sin embargo, hay una cosa que se puede hacer antes de hacer eso, que es muy, muy importante y muy relevante. Quiero que vuelvan primero, de nuevo, a la segunda ley de Newton. Lo voy a volver a escribir acá. Estaba ahí. De todos los sistemas que ustedes pueden estudiar con la segunda ley de Newton, hay uno que es muy interesante, y es cuando la fuerza total de un sistema da cero. Cuando todas las fuerzas de un sistema suman cero, esto automáticamente implica que el momentum de ese sistema derivado temporalmente da cero. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? No, profe, de nuevo no entendí. No Esto lo vieron en física 1. Sí, es que no lo escuché muy bien. Muy bien. Es solamente para que se acuerden. Si parten de la segunda ley de Newton, que está enmarcada en azul, ustedes pueden estudiar infinitos problemas. Pero uno bien interesante es cuando la fuerza total da cero. Por alguna razón, las fuerzas totales suman cero. En ese caso, la derivada temporal del momentum del sistema es cero, obviamente. Momentum es constante. Y la solución entonces es que el momentum del sistema es constante. Lo que significa que el momentum inicial es igual al momentum final, y esto ustedes lo llamaron conservación del momentum lineal. ¿Se acuerdan de eso? Es una ley de Sí, conservación vectorial que es independiente a la ley de conservación de energía. Y ustedes la tienen que usar para resolver el problema. Y solamente ocurría cuando las fuerzas totales sobre el sistema sumaban cero. En ese caso, el momentum se conserva. Muy bien. Ahora, volvamos a nuestra ecuación rotacional, en el cual la derivada temporal del momentum angular es igual al torque total. De nuevo, de los infinitos problemas que podemos estudiar, uno simple e interesante es cuando el torque total suma cero. Cuando los torques, por alguna razón, sea cual sea, suman cero, entonces la derivada temporal del momentum angular es cero. Y por lo tanto, el momentum angular es constante, lo que significa que el momentum angular inicial tiene que ser igual al momentum angular final. Esto se llama conservación del momentum angular. Y es una nueva ley de conservación que ustedes tienen para echarle mano. Habla acerca de que en un movimiento, como por ejemplo en un sólido rígido que rote, si por alguna razón los torques suman cero, ahora se conserva el momento angular del sistema. ¿Alguna pregunta? Entonces igual tiene que ver con la Esto energía, está relacionado con la energía, pero es porque independiente. la base es la de la conservación de la energía. No, no, espérate, no. En ningún momento aquí hemos invocado conservación de energía. ¿Dónde dices tú que lo hicimos? ¿Cuál es tu base? Pero arriba, o fuerzas, no sé, Esto es física 1, no tiene nada que ver porque con la materia que estamos viendo. es de Ahora, conservación. esto de que está acá arriba es solamente un repaso para que se acuerden. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Así que, si quieres, lo puedo omitir en el análisis que estamos haciendo ahora. Esto que está aquí es lo que acabamos de obtener. Y para obtener esto, no usamos de ninguna manera conservación de energía. ¿Sí? Solamente para recordarte, lo que escribí aquí en términos de la ley de Newton tampoco tiene que ver con conservación de energía. No todas las fuerzas conservan energía, solamente las fuerzas conservativas. La ecuación de Newton es más general que eso. No, en otras palabras, la conservación de energía aparece como una solución de las ecuaciones de Newton, pero las ecuaciones de Newton son más grandes. Así que si tú partes de la segunda ley de Newton, estás partiendo de un sistema que no tiene por qué necesariamente conservar energía.
Y lo mismo pasa acá. Esta ecuación que acabamos de escribir para el movimiento rotacional no implica para nada que la energía se conserve. Lo único que implica que si el torque es cero, el momento angular se conserva. Nada más. Pero si por alguna razón el torque total no suma cero, entonces el momento angular no se conserva. Así que este es un caso particular. Es un caso particular muy interesante y muy importante, pero un caso particular al fin y al cabo. Insisto en este punto. Las leyes de conservación que ustedes conocen son todas independientes. Y eso quiere decir que para resolver un problema, ustedes tienen que usarlas de forma independiente. Y eso, matemáticamente hablando, ecuaciones independientes le entregan información independiente. Si fueran en realidad todas dependientes unas de otras, o sea, si la ley de conservación de momentum fuera igual a la conservación de energía, entonces no serviría de nada tener una conservación nueva. La gracia es que no son lo mismo. Esa es toda la gracia. Muy bien. Ahora, hoy día vamos a resolver un poquito acerca de conservación de momento angular, que es esta ecuación que acabamos de escribir acá. Pero antes, volvamos al caso de la esfera de, que se contraía y cambiaba su velocidad. Inicialmente la esfera estaba así y tenía un radio r. Estaba girando con una velocidad angular, llamémosle velocidad angular 1. Llamémosle a este radio 1. Y después lo que hacía la persona es que por alguna razón tiraba un cordelito y la esfera reducía su radio. Y esto implicaba un cambio en la velocidad angular o la frecuencia angular a 1 omega 2. Ustedes me dijeron que lo que estaba pasando aquí en realidad era cambiar el momento de inercia. Así que esto tenía un momento de inercia I1 y este un momento de inercia I2. Antes de seguir, ¿qué momento de inercia es mayor? El 2, por lo menos en el video ese que vimos. El momento de inercia. ¿Cuál es mayor? El I1, ¿Por qué? El I1 es mayor. ¿Por qué? porque o sea, suponiendo que son las mismas masas, Sí, la masa no va a ¿verdad? cambiar. Sí, Ya, se supone que la masa como está más lejos, hay que esforzarse más para hacerlo mover. muy bien. Lo que Perfecto. vimos tiene una inercia mayor. Exactamente. Inicialmente la masa está más lejos, o sea, está peor distribuida en torno al eje de giro. Por lo tanto, inevitablemente siempre va a tener un momento de inercia mayor. En la parte, después, cuando la esfera se contrae, toda la masa está más cerca del eje. Así que el momento de inercia disminuye. Muy bien. Ahora, por alguna razón, y ya les voy a explicar cuál es esa razón, pero por ahora piensen que por alguna razón, en el proceso de contracción, todos los torques sumaron cero. Por ahora créanme esto. Lo que significa que en el proceso en que la esfera se contrae, el momento angular se conserva. Y por lo tanto, si yo calculo el momento angular inicial aquí y el momento angular final acá, estos dos momentos angulares tienen que ser iguales. ¿Cuál es el momento angular inicial? Esto es una esfera, es un sólido rígido que está girando y ustedes saben a esta altura que esto es I1 por omega 1 en catongo. Así de simple. No hay nada que pensar. Si es un sólido rígido, el momento de inercia por frecuencia angular. Y se acabó. El momento angular final va a ser I2 por omega 2 en catongo. Tampoco Profe, hay mucho que espere, pensar ahí. ¿no Sí, debería dime. ser Z, Tom? Bueno, pongámosle a este vector le estoy llamando catongo. Ah, De ya, hecho, ya. yo no podía gastar mucho. Muy bien. Perfecto. Ahora, la conservación de momento angular me dice que I1 por omega 1 en catongo tiene que ser igual a I2 por omega 2 en catongo. Eso es lo que me está diciendo. Y obviamente catongo es igual a ambos lados. Así que esta ecuación es I1 por omega 1 es igual a I2 por omega 2. Lo que yo puedo escribirla como omega 2 sobre omega 1 es igual a I1 sobre I2. Y aquí viene la gracia. ¿Cómo es la relación entre I1 y I2? ¿Cuánto vale esta razón? I1 sobre I2.
independiente de cuánto sea el momento de inercia, lo que ustedes saben es que ¿Más esto de uno? siempre ocurre. Así que esto es siempre mayor a 1. Lo que automáticamente me dice que omega 2 es mayor a omega 1. En otras palabras, como la masa de esta esfera se mantuvo y como por alguna razón los torques sumaron 0, cuando la esfera se contrae y reduce su momento de inercia, inevitablemente tiene que rotar más rápido. No hay otra manera. Tiene que ocurrir, porque el momento angular se conserva. Cuánto más rápido rota va a depender de cuánto va a cambiar el momentum. Perdón, cuánto va a cambiar el momento de inercia. Pero con tal de que cambie, va a rotar más rápido. Así de simple. Ahora, solamente para que me crean esta parte, para que no sea como un chamullo. La persona lo que hace es que tira un cordel, si se fija en el video, que pasa por, en otras palabras, es paralelo al eje de rotación. La esfera de Hoverman está hecha para que cuando ustedes tienen el cordel, la fuerza que hacen sea paralela al eje. Y por lo tanto, eso significa automáticamente, y ustedes lo pueden calcular, que las fuerzas que se hacen para contraer la esfera siempre producen torques nulos. Y por lo tanto, en la esfera de Hoverman siempre se va a conservar el momento angular. Siempre. Consideren lo siguiente. Consideren un patinador. Y el patinador, déjenme modelarlo por un cilindro, ¿de acuerdo? El patinador está girando en torno, y este patinador está sobre hielo para que sea fácil y puedan despreciar el roce. El patinador está girando con una velocidad angular omega 1 y tiene un momento de inercia I1, que ustedes saben que es un medio. No, dejémoslo como I1. Todos supongo que han visto algún patinador en hielo, un patinaje artístico, y ven que, por ejemplo, una de las grandes piruetas que hacen es cuando empiezan a girar con los brazos abiertos, y de repente contraen los brazos y los ponen cerca del cuerpo. Los acercan al cuerpo. Lo que pasa automáticamente con el patinador es que empieza a girar más rápido. Todos han visto eso, ¿no? Sí. Ahora ya saben por qué. Lo que está pasando aquí es que el momento angular se tiene que conservar. Y el patinador lo que hace al acercar los brazos a su cuerpo es cambiar su momento de inercia, reducirlo. Y ustedes saben que lo redujo porque ahora los brazos, como están más cerca del cuerpo, tienen una mejor distribución en torno al eje de giro. Y por lo tanto, si el momento de inercia se reduce y el momento angular se conserva, lo único que puede pasar es que la frecuencia angular aumente y el patinador empieza a girar más rápido. Simplemente porque se cumple esta relación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo logra el patinador hacer esto? ¿Cómo logra el patinador mantener su momentum angular constante? En el patinador sí están influyendo fuerzas. ¿Cómo logra el patinador que esas fuerzas produzcan un torque cero? Eso es lo que quiero que se den cuenta, que el torque total cero no es ausencia de fuerzas, sino que es simplemente lograr que la suma de todos los torques de cero. ¿Cómo logra el patinador? El patinador, supongan, en un caso extremo, Sí, profe, si no fuera el torque igual a cero, el patinador perdería el control y se caería. eso es lo que pasa. Y por eso esa es la diferencia entre un patinador experimentado y yo, por ejemplo. ¿Cómo lograría una persona mantener el torque igual a cero? Y noten que esto es súper interesante, porque una vez que el patinador logra tener torque igual a cero y logra tener conservación de momento angular, la dirección del momento angular queda fija y para el patinador es más fácil girar. En otras palabras, sacarlo del momento angular conservado requiere un nuevo torque que rompa la condición de que el torque sea cero. Así que un patinador experimentado logra lo siguiente. Supongan que está apoyado en la punta del pie, así que el punto de contacto lo podemos asumir como un solo puntito.
Así que en el punto de contacto con la superficie hay una fuerza normal que va hacia arriba. Por otro lado, el patinador siempre siente su peso. Y el peso es un vector que va hacia abajo. Ahora noten lo siguiente. Consideren lo que acabo de dibujar, en la que el peso y la normal pasan justo por el eje de rotación. En ese caso, yo podría poner el sistema de referencia aquí si quisiera, y primero me doy cuenta de que el torque del normal da 0 automáticamente, y el torque del peso también va a dar 0 porque la posición en la que se aplica el peso resulta ser antiparalela al peso. Así que tanto el torque de la normal como el torque del peso dan 0 y el torque total da 0. Y el momentum angular se conserva. En otras palabras, el patinador o una persona que quiera hacer este truco puede lograr hacer el truco solamente cuando es capaz de poner el centro de masa de su cuerpo, donde se aplica el peso, en el lugar en el que esté justo pasando el eje de rotación del cuerpo. Esa es la gran gracia de un patinador. Pone su centro de masa en el mismo lugar por donde pasa el eje de rotación y además pone su pie en contacto con la superficie en el mismo lugar donde pasa el eje de rotación. Es la única manera de lograr que todos los torques den 0. Si ustedes se salen de esto y el patinador se mueve un poquitito y empieza a rotar así, y este es el punto de contacto, noten que en esa parte, en la normal va así, el peso va así, y los torques ya no van a ser 0, y la persona se va a caer. Así que la próxima vez que ven un patinador, piensen en lo que está haciendo físicamente, en la hazaña física que está logrando, poner su centro de masa justo por donde pasa el eje de rotación. Muy bien. Ahora, déjenme contarle otro ejemplo para que se den cuenta la importancia relevante que tiene la conservación del momento angular para la vida de ustedes, y la mía, y la de todas las personas de este planeta. Cuando uno da Dentro, pirueta, profe, es lo mismo. eh, Uno se hace depende. bolita. Cuando se hace bolita del patinador, No, por ejemplo, alguien que está dando estos como piqueros con voltereta, no sé cómo se llama eso. sí, entiendo. Eh, cuando va en el aire, sí, Que pasa lo mismo. también se cierran para dar más vueltas. Exactamente, va a dar más vueltas. Porque lo que pasa, y los clavadistas cuando se hacen bolita en el aire, disminuye su momento de inercia y aumentan inmediatamente su frecuencia angular. Y de esa manera dan muchas más vueltas en el aire que la gracia de lanzarse un piquero. Pero es lo mismo. Sí. Muy bien. A ver, dentro de las próximas semanas vamos a ver gravitación universal. Pero antes de ver bien gravitación universal, déjenme comentarles este ejemplo. Primera pregunta, y esto sí lo tienen que saber desde muy chicos. ¿La Tierra de qué forma gira en torno al Sol? ¿Elíptico? Muy bien, una órbita elíptica. Ahora les voy a hacer otra pregunta, esta es más difícil, porque probablemente nunca han pensado esto. ¿Por qué la Tierra siempre gira en una órbita elíptica? O sea, la pregunta es, ¿por qué la Tierra no adquiere otra forma? No se pone a girar en forma, no sé, de una forma de girasol en torno. Lo que quiero decir es lo siguiente. Supongan que este es un dibujo tridimensional. Acá está el Sol, acá está la Tierra. Este es Catongo y esto es Itongo y esto es Jotatongo. Todos ven que es tridimensional. Ustedes están acostumbrados a pensar la Tierra girando en torno a un plano. Y de hecho, ustedes están acostumbrados a pensar que todos los planetas giran más o menos en el mismo plano. Pero la pregunta que le hago yo, ¿por qué la Tierra no podría girar así? O así, o así. Si todos están O girando en sea, torno al Sol. igual hay, profesor, pero igual hay objetos que hacen eso, no sé, por la luna. La luna gira en forma circular dentro de este círculo que dibujó. Espérate, lo que tú dijiste está bien y mal. Primero,
La Luna, y esto a lo mejor no lo saben, la Luna, ¿en qué órbita sigue? También elíptica alrededor de la Tierra, ¿no? No, Más o menos elíptica, pero no es perfecto, es no, circular, no, no. La Tierra, la ¿no? Luna no gira en torno a la Tierra, no, Se refiere a la que gira Luna, como en torno al centro de masa de los dos objetos. la Luna no ¿A eso gira te en refieres? torno a la Tierra, la Luna gira en torno al Sol. Y esto no es una cosa semántica, tiene que ver con un cálculo más profundo, que de hecho lo podemos hacer si quieren más adelante. Pero la Luna es demasiado masiva para girar en torno a la Tierra. Lo que gira en realidad, esto está malo en todos los libros de enseñanza escolar, lo que realmente está pasando es que es el centro de masa entre la Tierra y la Luna el que gira en torno al Sol. La Tierra, si quieren ser precisos, forma un sistema planetario binario. Es la única manera de describir correctamente lo que está pasando. Ustedes no pueden decir realmente que la Tierra gira en torno al Sol, como tampoco pueden decir que la Luna gira en torno a la Tierra. Lo que tienen que decir es que el sistema binario Tierra-Luna gira en torno al Sol. Esa es la única manera correcta de decirlo. Y esa órbita, la del sistema binario, sí es una elipse. Y eso se puede mostrar. Pero si les confunde Profe, ese, olvídense. Sí, dime. entonces nosotros también giramos no en torno a la Luna, pero en torno al, La Tierra y la en la Luna giran unión, en torno al centro de centro masa de masa la de la unión. Tierra-Luna. Sí. Ya. El centro de Ah, masa es el que gira en torno al Sol. Claro, pero muchas veces ese centro de masa está como casi metido dentro de la Tierra. Ah, pero eso, Es sí, otra tiene cosa. razón. No, tienes toda la razón, pero eso es un poco irrelevante. Porque lo que quiero, es súper importante esto, porque eh, y pasa solamente en la Tierra, y lo que pasa es que la Luna es demasiado grande. Las lunas de otros planetas son extremadamente pequeñas comparadas con el planeta. La Tierra, por alguna razón, bueno, no se sabe por qué, pero la Tierra es especial, tiene una luna gigantesca, muy, muy grande, y jamás se ha podido encontrar ningún otro planeta que tenga una luna tan grande. Que la luna sea muy grande es súper bueno para la vida de la Tierra, porque lo que está haciendo es anclando la rotación de la Tierra. Ya vamos a ver también conservación del momento angular. Y eso lo podemos ver más adelante si quieres. Pero, si quieres, puedo seguir hablando de la luna, pero me estoy desviando de la pregunta original. Si les confunde la Tierra, piensen en un planeta como Júpiter, en el cual la interacción con la luna es despreciable. ¿Por qué Júpiter gira en un plano, en un disco? Si se fijan, la órbita elíptica de Júpiter es como si fuera un disco, en el perímetro de un disco elíptico. ¿Por qué no gira de una manera más complicada, en un espacio tridimensional? ¿Por qué no se sale del plano del sistema solar? Eso es lo que quiero saber. porque es mucho Y una más pregunta grande, sobre... ¿Cómo? es mucho más grande comparado con la Tierra. No, de hecho, todos los planetas del sistema solar giran más o menos en el mismo plano. Ese plano se Que, llama la eclíptica. ¿Por qué, ah, por ya, ejemplo, ya. no hay otros planetas girando en dirección perpendicular a ese plano? ¿Por qué gran parte de los planetas giran en ese plano? Es una pregunta súper interesante porque cuando la gente se hizo esta pregunta, llevó inmediatamente a entender la formación de los sistemas planetarios. Quizá Fíjese porque así lo la que... gravedad está más en armonía, como un disco, Espérate. ¿Qué es armonía? que supongo ¿Está que si equilibrado? estuvieran todos chuecos, pasaría algo que rompería ese ciclo. No, no Espérate, sería espérate. estable. Eh, a ver, es que estás diciendo muchas cosas, algunas que son pseudocientíficas y otras que no. El problema no tiene que ver con estabilidad y no tiene nada que ver con armonías. Nada de eso. Pero Me sí tiene que refiero a ver con fuerzas de gravedad. que como que en algún punto se va a desequilibrar eso y no es estable eso, por eso no queda así, por eso la Tierra lleva no sé cuántos millones de años rotando así, porque como que ahí tomaron ¿A qué una te- especie de equilibrio quizás. por eso, eso, sé preciso. ¿Qué quiere decir con ese equilibrio? Sé preciso en cuanto Es no que le no estoy sé cómo preguntando llamarlo. algo,
Pero es que no le estoy preguntando nada a ustedes que ya no sepan, que no hayan visto en esta clase. Jamás voy a hacer algo así. Todo lo que les pregunto tiene que ver con lo de la clase. Cuando tú llamas esto de equilibrio, precisamente, ¿qué quieres decir? Y usted Observación acostúmbrense, de momentum. por ahí va, Profe, el acostúmbrense, patinador está en cero, igual que el patinador, porque si no se desequilibraría, se iría toda la por ahí chucha. va, por ahí va. Por favor, acostúmbrense a pensar de forma precisa, porque eso más adelante va a ser una gran diferencia en sus carreras. Cuando no hablen con palabras que no saben exactamente lo que quieren decir. Piensen en la órbita de la Tierra en torno al Sol. Ahí. Ese es el Sol, y esa es la Tierra o Júpiter o el planeta que ustedes quieran. ¿Debido a qué está girando ese planeta en torno a esa estrella? ¿Qué lo hace girar? La gravedad. Muy bien. ¿Cómo es la gravedad? Esto sí lo Como saben un del colegio. vector que apunta hacia adentro, ¿Hacia adentro dónde? Precisamente. hacia el centro de masa ¿Y dónde del está el centro de sistema. masa? ¿Y dónde está el El centro de masa? sol. ¿Está acá? El sol. Depende de En los el sol está el pesos eje. de los dos objetos. A ver, está, tú estás bien, apunta hacia el centro de masa. Pero nota que como hay dos puntos, el centro de masa siempre está en esta recta. Siempre, El sol es siempre. 1000 veces Ahora, mayor que la Tierra, el entonces Sol está es tan básicamente en el grande, sol. en nuestro sistema solar el Sol es tan grande, que el centro de masa está dentro del Sol. Así que tú puedes decir que apunta al Sol. Pero noten la diferencia de decir apunta al centro de masa y decir apunta al centro de masa que se ubica siempre en la línea que une los dos cuerpos. La precisión es gigantesca, porque ahora saben exactamente que la fuerza tiene esa forma. ¿Y cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es la gracia de saber que la fuerza apunta hacia el Sol? O si prefieren hacia el centro de masa entre los dos cuerpos, que está en esa línea. Es que fíjense, ¿qué pasa si ustedes calculan el torque producido por la fuerza de gravedad? Si yo pongo el sistema de referencia acá, en el Sol, por ejemplo, y yo sé que el Sol ejerce una fuerza de gravedad en la Tierra, que está simbolizada por la flecha morada, la posición de la Tierra con respecto R al cruz Sol F es 0. exactamente. Si ese es R y este es F, todos se dan cuenta que como son antiparalelos, R cruz F es automáticamente cero. Lo que significa que la fuerza de gravedad que produce el Sol sobre la Tierra o sobre cualquier planeta siempre, siempre da torque igual a cero. Siempre. Y esto es importantísimo, porque si el torque de la gravedad sobre la Tierra debido al Sol da siempre cero, entonces el momento angular de la Tierra es constante. Y se acabó el problema. Que sea constante quiere decir que no depende del tiempo. O sea, no puede cambiar a lo largo de la historia de la evolución del planeta. Tiene que mantenerse constante. Y noten que un vector se mantenga constante quiere decir que la magnitud se mantiene constante y su dirección se mantiene constante. Y por lo tanto, si la Tierra tiene un vector, momento angular, que apunta en esa dirección, ahí se quedó. No puede cambiar su dirección. Y yo puedo demostrarle, y lo vamos a hacer más adelante, el vector momento angular de la Tierra es un vector que sale fuera del plano de la Tierra, en Catongo. Si la Tierra se mueve en el plano XY, el momento angular está en Z. Y como es conservado, siempre tiene que estar en Z. Y por lo tanto, si siempre está en Z, la Tierra está confinada a moverse en el plano XY siempre. Siempre se mueve en ese plano. No pueden sacarla de ahí. La única manera de sacar un planeta de su órbita o sacarla del plano de la eclíptica es con un cataclismo que haga que el torque total deje de ser cero. Y por ejemplo, eso sería algo así como la colisión entre dos planetas. Algo así de grande tiene que pasar. Si llega a entrar un meteorito a la Tierra, incluso un meteorito grande como los que cayó hace 65 millones de años,
ese meteorito no alcanza a ser es insignificante comparado con la fuerza de gravedad del Sol. Así que no le hace ninguna mella a esta condición de que el torque total tiene que ser cero. Esto es extremadamente importante porque le indica a ustedes que si el momento angular se mantiene constante, entonces la creación del sistema solar ya tenía ese momento angular. Y por lo tanto todo el sistema solar ya se creó a partir de materia que giraba en el mismo plano en forma de disco. No hay otra manera de formación de un sistema solar, porque si no, rompería la condición de momento angular igual a cero. O sea, momento angular igual constante. Pero. ¿Se entiende todo lo que quiero decir acá? Quiero simplemente que se den cuenta de la cantidad de información que se puede extraer de esta pura ecuación. Les acabo de explicar la formación de un sistema solar entero, simplemente con esta ecuación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Y por qué hay algunos planetas que no están como perfectamente alineados? ¿Porque les pasó algún cataclismo, como estaba diciendo? Eso se puede deber a eso o porque inicialmente se formaron de otra manera. Mm, No sé, Pregunto o sea, por ejemplo, por Plutón, sé que no es un planeta, pero igual orbita el Sol. claro, Plutón, tú tienes toda la razón. Si está el Sol y estos son los otros planetas, casi todos los otros planetas giran más o menos en ese plano, si lo miras de canto. Pero Plutón gira como así, medio choco. Y eso se debe a porque Plutón probablemente se originó de una manera distinta. La órbita de Plutón, que es rara comparado con otros planetas, no tiene que ver con por qué lo sacaron de ser planeta. Esas son otras clasificaciones. No, sí sé. Sí, pero sí. Yo no sé la respuesta exacta a esta pregunta, pero si tú me preguntas hacia el voleo, yo te digo que Plutón se armó de otra manera. No tiene el mismo origen de formación que los planetas interiores del sistema solar, por ejemplo. Ya, muy bien. Sigamos. Pasemos a un ejemplo más mundano. Poleas y cajitas. Vamos a suponer que queremos calcular esto. Tengo dos masitas, este M2 y este M1. Y lo que yo quiero calcular ahora es el momento angular de la polea. Del sistema en general, si prefieren. Recuerden, el momento angular total, en general, es la suma de todos los momentos angulares que componen el sistema. Así que la pregunta es aquí, ¿cuántos momentos angulares hay? Bueno, si ustedes se fijan, hay tres. Está el momento angular que tiene esta masita, el momento angular que tiene esta masita, y el momento angular que tiene la misma polea. Así que tengo que encontrar cada uno de esos momentos angulares. Primero, el momento angular de la polea, ese es el fácil. ¿Cuánto va a ser? Noten que esto se mueve en esa dirección. ¿Cuánto es el momento angular de la polea? ¿Y por W? Muy bien. Como la polea es un sólido rígido, es simplemente un momento de inercia por omega. ¿En qué dirección? ¿Más catongo o menos catongo? No se pueden olvidar que este es un vector, así que necesita dirección. ¿Más ¿Hacia Catongo? afuera? Es más catongo, si es que catongo ustedes lo definen como un vector hacia afuera. Y eso sale simplemente usando la mano derecha, se dan cuenta que tiene que ser así. Muy bien. Calculemos los otros. Los otros son los de las masitas, que es un poco más difícil. ¿Cómo lo calculo? Déjenme poner la polea, voy a asumir que tiene radio R, voy a poner un sistema de referencia en el centro de la polea, donde está girando, y, déjenme poner este sistema de referencia, y tongo y j tongo en esas direcciones. ¿Ya? Muy bien. Noten que el momento angular de la masita 1 requiere conocer primero con qué momentum se mueve esta masita 1. Llamémosle momentum P1. ¿Con qué momentum se mueve esa masita? Obviamente tiene masa M1, así que eso está listo.
y voy a suponer que se mueve con velocidad v. Si la masita 1 se mueve con velocidad v, ¿con qué velocidad se mueve la masita 2? ¿Con la misma? Con la misma. Así que el momentum de la masita 2 es m2 por v. Muy bien. Ahora, si la masita m1 se mueve con velocidad v y con momentum p1v, ¿con qué momentum se mueve el cable si suponemos que el cable no tiene masa? Si el cable no tiene masa, entonces se mueve con el mismo momentum que la masita, inevitablemente, porque se mueven igual. Por lo tanto, en este punto, en el punto de contacto con la polea, yo puedo hacer el siguiente cálculo. Ese va a ser R1 y ahí va a estar P1. Y por lo tanto, en el punto 1, el momento angular es simplemente R1 cruz P1. R1, si se fijan, es el radio de la polea en J tongo. Y P1 es M1 por B en menos, lo voy a poner así, menos I tongo. A todos les queda claro las direcciones que acabo de poner. R1 apunta a la dirección de J tongo y P1 apunta a la dirección contraria a I tongo, así que por eso pongo el menos. Ahora, hacer este producto cruz a esta altura ya es trivial, es M, R por B en K tongo. Calculemos el momentum angular 2, o sea, de la masita 2. Como la masita 2 está bajando con velocidad v, entonces todo el cable también está bajando con la misma velocidad y con el mismo momentum. Por lo tanto, yo puedo calcular el momentum angular en ese punto, y este ahora es R2. Así que L2 va a ser R2 cruz P2, que es lo mismo que menos R y tongo, cruz menos M2 por B en J tongo. Noten que esto es lo mismo que M2 por R por B en K tongo. Y tengo los tres momentum angulares. Ahora, noten que si las dos masitas se mueven con velocidad v y la polea está girando con frecuencia angular omega, entonces ¿cuál es la velocidad de la polea? La Repito la misma que pregunta. la caja. Es la misma, ¿están de acuerdo, no? Si las cajas se mueven con velocidad v, la polea tiene que girar con velocidad v. Lo que significa es que entonces la velocidad de la polea v tiene que ser igual a r por omega. No hay otra opción. Esta, ¿se acuerdan? Es la condición de rodadura que habíamos visto hace unas clases atrás. Y por lo tanto, al final del día, el momentum angular total es simplemente la suma, que sería algo así como I por omega más M por, perdón, en K tongo, más MR por B en K tongo, más, este es M1, perdón, más M2 por R por B en K tongo. Si ustedes reemplazan B, al final obtienen que esto es igual a I más M1 por R cuadrado más M2 por R cuadrado en omega K tongo. Y ese es el momento angular total del sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? La parte difícil de este problema es, bueno, son dos. Una es darse cuenta que el momento angular total es la suma de varios momentos angulares. Darse cuenta que son tres. Y calcular cada uno de ellos. S, S y S. Una vez que los calculo, entonces el resultado está listo. Es simplemente la suma. Pero eso tiene que ser. Y noten que en el resultado final, cada cosa que está entre paréntesis tiene unidad de momento de inercia. Así que está bien. Resulta ser al final algo así como el momento de inercia total del sistema multiplicado por omega. Si no hay, a ver, si hasta aquí vamos a dejarlo hoy día. La próxima clase, cuando tengamos, que yo creo que es en mucho tiempo más, vamos a continuar con la materia.
Así que si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Recuerden que el jueves no hay clases y la próxima semana creo que tienen vacaciones, algo así. Así que nos veríamos en la prueba, yo creo. Yo tengo una Muy pregunta, bien. profe, Sí, dime. acerca de la tarea. Ya, dime. Mm, Estoy tratando de ver si hice algo mal en mi cálculo, pero me dio algo medio extraño. Ya. Que, pucha, es que no sé qué le puedo preguntar como para que no me dé la respuesta, pero A ver, dale, pues si no te puedo decir, te digo. que dice que el pilar sostiene 3/4 del peso del puente. Sí. Y no sé si hice esto bien. Básicamente, los dos cables que se juntan en el centro Ujú. tiran hacia arriba con esa misma fuerza, 3/4 del peso del puente. Eso está Porque mal. se... ¿Está malo? Sí, Uf, ya. porque hay un ángulo. Los ángulos siempre modifican un poco las fuerzas a través de funciones trigonométricas. ¿Consideraste eso? Ah, ya, ya, ya. Vale, ya quizá ahí me La, quedé. la gracia de las tensiones es que como pueden formar ángulos y ángulos a voluntad, tú puedes ir modificando las fuerzas que lleva cada tensión. Por eso todos los puentes usan cables y no usan estructuras. O sea, la mayoría de los puentes usan cables y no estructuras sólidas, porque los cables los pueden modificar con distintos ángulos y así disminuir la carga que llevan cada uno de ellos. Ah, ya, ya. Eso. Vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, nos vemos de vuelta de vacaciones y que tengan un buen 18, por favor, cuídense en las fiestas patrias. Profe, Dime. si me quedan 3 minutos, ¿le puedo también preguntar otra cosa de la tarea? Sí, claro. No, hombre, sí, ¿Qué? yo puedo estar aquí más Ya que, ratos, depende de ustedes. ya aquí, ¿cómo se llama esto? Ya, se supone que cada uno de los pilares soporta 3/4 del puente. Sí. Eso quiere decir que no va a... Pregunto, porque no entiendo algo del enunciado. Eso quiere Ya. decir Dime. que no va a haber tensión en los cables hasta que se supere el peso que Ah, soportan los pilares. no, 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 no. Lo que quiere decir es que el puente está diseñado para que los pilares sientan, o perdón, soporten esa fuerza. Si tú llamas a la fuerza de los pilares P, por ejemplo, entonces lo que yo quería decir con el enunciado es que la fuerza que sienten los pilares P es igual a 3/4 mg, donde m es la masa del puente. Ah, yo Eso era todo. había entendido que los pilares soportan 3/4 del peso del puente. Eso es lo que hice aquí. O sea, sí, sí, pero hasta 3/4 del peso del Ah, puente. Y como habían dos pilares, pensé que solamente los pilares soportaban 6/4. Eso no. quiere decir Este, que puede ca- pasar algo que pese la mitad del puente sin que haya tensión en los cables, porque lo iban a soportar los pilares. bueno, tú podrías hacer ese problema, pero eso no es lo que quería decir. Em, lo único que quería decir era más fácil que eso, que la fuerza que sienten los pilares es 3/4 mg. Eso era todo. Y esta es la fuerza que siente cada pilar. Y en ¿Sí? quiero preguntar, antes de que pase el En, auto por encima, ¿hay tensión en todo sobre los momento. cables? En Sí, todo por momento, a supuesto. pesar de que no pase el cable, a pesar de que no pase el auto. Sí, pues, porque los cables que están haciendo ahí es soportar el puente. Tú consideras que si M es la masa del camión, en un puente normal, M es mucho menor que M. Los pilares Sí, usualmente están diseñados para soportar el puente, más que la carga que tienen. Obviamente siempre hay una carga máxima, pero un puente grande, por ejemplo el puente de San Francisco, los pilares del puente están diseñados para literalmente soportar el peso, su propio peso. Los autos son ahí una carguita extra nomás, ¿cachai? Esa carguita extra, sin embargo, sí va a modificar lo que yo les pregunto al final, que son las fuerzas que sienten los pivotes. Que ahí es donde tienen que preocuparse. En un exacto, puente, por ejemplo, ya me podrían quedé sin diseñar, plantear.
Me quedé sin planteamiento de problema, entonces. ¿Cómo? Es que lo que yo le había dicho lo estaba pensando que era así y se me había ocurrido una manera, pero ya no, ya se me Pero fue todas espérate, las maneras de hacerlo. eh, pero mira, trata de responder lo que yo te pregunto con esta condición, que es más simple de lo que tú pensabas. Pero si tú eres capaz de resolver el problema más complicado de lo que yo estoy planteando, mucho mejor. Se acerca más a la realidad. Por ejemplo, lo que tú planteas, en que la carga de las cosas, de los autitos, influya en la fuerza que ejercen los pilares, en otras palabras, que la masa de los autitos sea más o menos aproximada a la masa del puente, eso también puede ser. Pero eso solamente ocurre en puentes chicos. Claro, estaba En pensando que puentes, si pasara una cierta cantidad de autos que fuera igual o claro, mayor a la entiendo. mitad del peso del puente. Bueno, eso también puede pasar y tú puedes ver qué pasa con un puente en esos aspectos. Y, y la parte importante que tienes que entender es que no es una condición general para todos los puentes. Cada puente, dependiendo de cómo se diseñe, aguanta distinta carga. Entonces, que un puente aguante la mitad de su propio peso extra al peso que tiene, pasa también por cómo está diseñado. Es súper importante eso. O sea, por ejemplo, se pueden dar cuenta que el diseño es importantísimo, como por ejemplo lo que pasó con el puente Caucao. El diseño es súper importante. Ah, pero eso fue porque algún idiota no supo sumar, pues, profe. O Exactamente. sea, no sabía qué tan lejos tenía que poner la cosa. Y pasa mucho más seguido de lo que tú crees. Por eso es importante que ustedes sean precisos, que se acostumbren a la precisión, para que en el futuro no les pase algo así. ¿Profe? ¿Y puedo modelar el problema con la mitad del puente? No. A ver, ¿a qué te refieres con la mitad? Tú para modelar, tal como yo planteé el No, problema, ¿ya? necesitas los dos pivotes. Es que no entiendo cómo sigo sin entender en qué momento hacen tensión los cables y se supone que los pilares ya soportan casi todo el Ah, peso. no, los pilares soportan el puente, pero los pilares no ejercen fuerza sobre el puente. Los pilares ejercen fuerza sobre los cables, y los cables ejercen fuerza sobre el puente. Es una diferencia. Es como si ni siquiera están conectados, profe. Los pilares están a las esquinas de abajo, sujetando desde abajo y No, esos son los pivotes. eso, Los, los pivotes. los pivotes sí están soportando la esquina de los puentes. Y eso sí hacen fuerza sobre el puente. Y son muy importantes. Son extremos. Son, la gente usualmente no ve los pivotes en los puentes. La gente ve los pilares. Pero los pivotes son extremadamente importantes en la realización de un puente. Muy, muy importantes. Y si obtienen el resultado bien, se van a dar cuenta de lo importantes que son. ¿Profe? Dime. Es que, es que no sé si estoy mal en trigonometría, pero me sigue dando que 2t seno de alfa es 3/4 mg. Eso es, exactamente. Ah, ya. Es que claro, hice todo eso y me dio un resultado medio raro. Bueno, ahí no sé si te puedo ayudar. Pero eso es exactamente lo que tiene que pasar. Lo que me acabas de decir. Como que se me Entonces, simplificó todo, no te, excepto no te, d. pucha, ahí sí que no sé cómo ayudarte. Ahí Si sí quieres ya me darme escribo un la mail, respuesta. más Ya. un poquito. Pero sí, te das cuenta que ahí el ángulo lo que está haciendo es modificar las tensiones. Porque si tú cambias ese ángulo alfa, cambia las tensiones. Por mantener el mismo P. ¿Cachai? Entonces, un buen diseño de un puente toma en cuenta qué ángulo están formando los cables con la horizontal. Ah, o sea, pero lo trato de despejar con respecto al ángulo. O sea, como tú quieras hacerlo. El ángulo es un parámetro conocido en este problema. Es Y que lo que yo te pregunto son las para fuerzas no de los usar la pivotes. tensión lo pasé a esos tres Sí, cuartos está mg bien, y está pero es perfecto. que no sé si calculé algo mal porque No sé. me resulta Ahí medio sí que raro. no te puedo ayudar, pero pareciera ser que estás haciendo todo bien. Ah, ya.
Ya, gracias. Ya. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo, profe, Dime. entonces, ¿la fuerza P no se ejerce en un puente, o sí? No, se ejercen los cables. Y son los Pero cables entonces, los que si, se ocupan. al hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no las consideraría? Depende de dónde. Mira, la sumatoria de fuerzas siempre son en un sistema que se llama diagrama de cuerpo libre. Y eso significa que tú tienes que enfocarte en un cuerpo para hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Qué cuerpo quieres hacer la sumatoria de fuerzas? El puentecito, eso, lo que Ya, dibujo. pues el puente. El puente. En el puente los pilares no ejercen fuerza, po. Los que ejercen fuerza son las tensiones de los cables. Y también hay unas tensiones que están fuera del puente, esas no se cuentan, ¿o sí? No, esas las tensiones que están aquí. Aquí. Sí, esas no. No, pues estos son los anclajes a tierra. Si se fijan, es que se ve claramente esto cuando son los puentes grandes, pero si se fijan, todos los puentes grandes están anclados a la tierra. ¿Se han fijado alguna vez cuando han pasado un puente? Profe, es que en ese caso yo lo que hice fue que cada pilar se iba con dos cables. Entonces hice una sumatoria de fuerzas donde se une el pilar con los dos cables y se supone que el pilar ejerce una fuerza hacia arriba de 3/4 de mg. Y Exactamente. y Perfecto. esos dos cables, como que todo eso es la sumatoria de fuerza para que sea cero en ese punto. En este punto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Eso así la se hace. izquierda igual se llevaría 3/8 de mg en la componente Y. Y en la componente X la puedo determinar, pero no me influye en el ejercicio. Está perfecto. Entonces al final el cable al medio se lleva 3/8 y el otro cable al medio igual se lleva 3/8 de mg. Y en conjunto en ese punto de ahí van a volver a ser 3/4 de mg. En la Perfecto. componente Y, que es lo que me influye en el torque. Exactamente. Ah, ya, eso. Recuerden siempre, cuando ustedes No, a hacen. mí me dio que esos dos cables en conjunto quitan 3/4. Bueno, eso es lo que dijo el otro compañero, ¿no? Ah, ya. La parte importante es que recuerden es que el análisis de fuerzas se hace en cada punto de cuerpo libre. Eso es lo único que tiene sentido. O sea, analizo el puente, cuántas fuerzas se ejercen en el puente, después cuántas fuerzas se ejercen en el pilar, cuántas fuerzas se ejercen en ese otro pilar, cuántas fuerzas se ejercen en el anclaje a la tierra. Cada uno de esos puntos es un cuerpo libre en el análisis. No tiene sentido hacer la suma total, eso es lo que quiero decir. Y lo mismo pasa con los torques, y después yo quiero calcular el torque en el puente para mantener el equilibrio. Esa es la manera de calcular estas cosas. ¿Ya? Muy bien. Si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Vale, gracias, profe. Que esté Gracias. muy bien. Chao, chao. Chao, que esté bien. Profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias.